Aquel día solo iba a dar un simple paseo en auto. No esperaba que, al final de esa noche, me costara dormir durante semanas. Todo comenzó con un mensaje inocente. Un amigo de toda la vida me pedía que llevara a su padre a casa. Acepté sin dudar. No era la primera vez que hacía algo por él. No sabía que ese viaje cambiaría por completo la manera en que veía a las personas más cercanas. Cuando llegué al lugar acordado, su padre ya me estaba esperando. Subió al coche con naturalidad, como si no fuera la primera vez que compartíamos un trayecto. Lo saludé, intercambiamos algunas palabras sin importancia, pero desde el principio hubo algo en el ambiente que no encajaba. Una tensión sutil, invisible, que no supe identificar al momento. Él pidió hacer una breve parada antes de ir a casa. Acepté, sin pensar demasiado. Parecía tranquilo, incluso relajado, pero había una forma particular en su mirada, en la forma en que su voz bajaba el tono justo después de cada frase. Pequeños detalles. Comportamientos que uno normalmente pasaría por alto, si no fuera porque estaban todos ocurriendo al mismo tiempo. Mientras conducía, noté que me observaba de reojo. Sus comentarios sobre el pasado parecían buscar algo más que nostalgia. Recordó momentos de mi infancia junto a su hijo, comparándolos con el presente, como si quisiera resaltar cuánto había cambiado yo, o cuánto había cambiado su forma de mirarme. Eran solo palabras, pero el modo en que las decía era suficiente para dejarme incómodo. Cuando llegamos a la dirección indicada, se bajó sin apuro. Cruzó la calle hacia una casa aparentemente vacía, tocó la puerta 2 veces. Un hombre lo recibió. Desde el coche, no podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal lo decía todo: intercambio tenso, gestos breves, miradas duras. No parecía una visita amistosa. Pasaron los minutos. Ninguno de los dos regresaba. Empecé a impacientarme. La escena me resultaba cada vez más inquietante. Cuando finalmente volvió al auto, algo había cambiado en él. La confianza con la que había entrado a la casa ya no estaba. Sus movimientos eran más rígidos. No explicó nada, solo dijo que continuáramos. Durante el trayecto de regreso, el silencio se volvió espeso. No era simple incomodidad, era peso. Carga. Como si algo se hubiese abierto entre nosotros y ninguno supiera cómo cerrarlo. Intenté mantener la calma, pero era evidente que algo había ocurrido en esa casa. Pregunté con cautela, buscando una respuesta indirecta. Él, en lugar de negarlo, dijo que las cosas eran más complejas de lo que parecían. Que a veces, cuando uno intenta cerrar el pasado vuelve por sí solo. Sus palabras dejaban mucho en el aire, pero no pude evitar conectar los puntos. Alguien lo había hecho sentir inseguro. Tal vez amenazado. Y ahora, de alguna manera, yo estaba en medio de eso. Mientras el coche avanzaba por las calles tranquilas, el ambiente en el interior se volvía cada vez más denso. No era miedo lo que sentía, al menos no al principio. Era una sensación extraña, como estar en un lugar que no me correspondía, pero del cual no podía salir sin consecuencias. La tensión entre los dos ya no era solo emocional. Había algo físico en el aire. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de silencio parecía construido sobre un terreno inestable. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras esperábamos en un semáforo, noté que otro vehículo se mantenía detrás de nosotros desde hacía varias calles. No lo reconocía. Cambié de dirección. El auto nos siguió. Volví a girar. Seguía ahí. Michael también lo notó. No dijo nada, pero su expresión cambió. Se tensó aún más. No era paranoia. Era reconocimiento. Me pidió que acelerara. Lo hice. El auto detrás imitó cada uno de mis movimientos. No hubo duda, alguien nos seguía. Giramos por calles laterales, intentando despistarlo. Después de varias maniobras rápidas, logramos perderlo por un momento. Aún así, el miedo no se fue.
Algo dentro de mí me decía que esa noche no terminaría como cualquier otra. Y tenía razón. La tensión dentro del auto se volvió casi insoportable. Michael no decía nada, pero su lenguaje corporal hablaba por él, hombros tensos, manos inquietas, mirada clavada en ningún sitio. Lucas podía sentir que algo oscuro pesaba sobre aquel hombre, algo que aún no había sido dicho. Mientras daban vueltas sin rumbo, la conversación empezó a tomar otro tono. Michael, sin mirar, comenzó a abrirse poco a poco. Le contó que había alguien de su pasado, un hombre llamado Víctor, con quien se había involucrado en un momento de profunda soledad. Lo describió como alguien carismático pero manipulador, capaz de ofrecer afecto cuando lo necesitabas, solo para encerrarte después en una relación asfixiante. No había sido amor, sino dependencia. Y cuando intentó alejarse, las cosas se complicaron. Lucas no entendía por qué le contaba todo eso. ¿Qué esperaba de él? ¿Compasión? ¿Ayuda? ¿Silencio? En un momento del trayecto, notó que un coche oscuro lo seguía. Primero pensó que era coincidencia, pero tras varios giros, ese vehículo permanecía detrás, a una distancia sospechosa. Al alertar a Michael, este reaccionó con una mezcla de miedo y resignación. No parecía sorprendido. Lo esperaba. Decidieron cambiar la ruta, perder al coche por calles menos transitadas. Solo tras varios desvíos lograron despistarlo. Pararon en un estacionamiento solitario. Allí, en el silencio del motor apagado, Michael reveló más de lo que Lucas estaba preparado para escuchar. Víctor no solo lo había seguido, lo había amenazado emocionalmente durante meses. Entradas no autorizadas a su auto, mensajes crípticos, apariciones inesperadas frente a su casa. Lo había intentado todo, menos la violencia directa. Aún así, la sensación de estar vigilado no lo abandonaba. Lucas sintió una mezcla de empatía y rabia. No podía creer que alguien como Mako, siempre firme, siempre sereno, hubiese estado viviendo con ese tipo de miedo. Pero también le pesaba la idea de estar involucrado. Era el padre de su amigo. Nada de eso debería estar pasando. Mako le pidió que no volviera a casa esa noche. Que era peligroso. Que no quería arrastrarlo, pero ya no podía manejarlo solo. Lucas dudó. No era su problema. Podía marcharse, fingir que nunca escuchó nada, que solo fue una noche rara. Pero la verdad es que ya era tarde para eso. Estaba dentro. El miedo en los ojos de Michael no era el de un cobarde, sino el de alguien cansado de huir. Lucas entendió que lo que enfrentaban no era solo una amenaza externa, sino el peso de una historia mal cerrada, una herida mal curada que seguía infectando todo lo que tocaba. Volvieron al coche. Esta vez Michael tomó el volante. No dijo a dónde iban y Lucas tampoco preguntó. La noche aún no terminaba, y los fantasmas del pasado apenas comenzaban a mostrar el rostro. Después de perder al coche que lo seguía, Lucas no bajó la velocidad. Tenía la sensación de que, si se detenía, algo los alcanzaría. Mako tampoco habló. Iba con la mirada fija en la oscuridad del parabrisas, como si esperara ver a alguien aparecer en cualquier esquina. No regresaron al barrio. Michael le pidió que buscara un lugar tranquilo, lejos. No dio detalles, pero su tono no dejaba espacio a discusión. Lucas lo llevó a una zona que apenas conocía, moteles baratos, calles sin cámaras, lugares donde nadie hace preguntas. Aparcaron frente a uno cualquiera. Mako pagó una habitación. Lo hizo rápido, sin mirar a nadie. Lucas notó que usaba una tarjeta con otro nombre. No preguntó. No era momento de buscar explicaciones. Subieron, cerraron la puerta, y por primera vez desde el inicio de esa noche, hubo silencio. Pero no era un silencio vacío. Era denso. Respiraban con cuidado, como si cada sonido pudiera activar algo afuera. Mako se sentó en el borde de la cama. Se tomó un momento antes de hablar.
Cuando finalmente lo hizo, su voz salió apagada, como si le costara formar las palabras. Le confesó a Lucas que había intentado cortar todos lazos con Víctor hace meses. Que creyó haberlo logrado. Pero hacía poco las señales habían vuelto, mensajes desconocidos, llamadas en silencio, apariciones fugaces. Al principio no les dio importancia. Pensó que solo era paranoia. Pero ahora estaba seguro. Víctor lo seguía, lo vigilaba, y esta noche era la prueba. Y Lucas, sin quererlo, se había convertido en testigo. Michael le pidió perdón por involucrarlo. Dijo que no fue intencional. Que nunca imaginó que algo así ocurriría justo cuando le pidió ayuda. Pero ya era tarde para lamentos. Lo que importaba ahora era decidir qué hacer. Si quedarse ocultos hasta que todo se calmara. Si enfrentarlo. Si desaparecer por unos días. Lucas lo escuchaba sin interrumpir. Intentaba mantenerse frío, racional, pero por dentro todo se desmoronaba. No solo estaba arriesgando su seguridad, también estaba traicionando la confianza de Tyler, su amigo de toda la vida. Y todo por un hombre al que nunca había visto más allá de las reuniones familiares. Pero ahora lo veía distinto. No como el padre impecable, sino como alguien que había vivido encerrado en una jaula invisible, demasiado orgulloso para pedir ayuda antes. Y ahora, agotado. El reloj avanzaba lento. Lucas pensó en volver a casa. Fingir que nada había pasado. Mentir, dormir, desconectar. Pero ya no podía. Había visto demasiado. Sabía demasiado. Y lo peor, había empezado a sentir demasiado. La tensión entre ambos se volvió difícil de ignorar. No hacía falta decirlo en voz alta. Lo que estaba ocurriendo entre ellos ya no era solo complicidad. Era otra cosa. Algo más peligroso que el propio Víctor. Porque si eso salía a la luz, las consecuencias serían impredecibles. Michael lo notó también. Lo evitaba con la mirada. Mantenía distancia. Pero sus gestos lo traicionaban. Las manos temblorosas. La voz que dudaba. El cuerpo rígido. Parecía luchar contra algo más que el miedo. Lucas pensó en Tyler. Pensó en todo lo que podía perder. Pero también pensó en lo que estaba frente a él ahora mismo. Un hombre al borde, pidiendo ayuda sin decirlo. Y, por alguna razón, se sentía incapaz de darle la espalda. Esa noche, no durmieron. Afuera no se escuchaban pasos, ni motores. Pero dentro de esa habitación, el ruido era otro, pensamientos, respiraciones entrecortadas, verdades que empujaban desde adentro. Al amanecer, Michael se levantó y dijo que necesitaba irse. No sabía a dónde, solo que no podía quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Lucas le preguntó si tenía un plan. Él negó con la cabeza. No lo tenía. Solo sabía que, si seguía huyendo, quizás algún día encontraría calma. O al menos distancia. Lucas lo acompañó hasta el coche. El sol apenas rompía el horizonte. Las calles seguían vacías. No se dijeron mucho. No hacía falta. Pero justo cuando Michael iba a subir, se detuvo. Miró a Lucas con algo parecido a gratitud o arrepentimiento. Y fue ahí, en ese instante, cuando ambos entendieron que esa historia no había terminado. Solo había cambiado de forma. Michael se fue sin mirar atrás. Lucas lo vio alejarse sin saber si era la última vez. La calle seguía vacía, pero algo había cambiado. Ya no era solo el miedo lo que los unía. Ahora también los separaba el silencio. Durante las siguientes horas, Lucas intentó volver a la rutina. Llegó a casa, dejó el coche, fingió normalidad. Pero por dentro, todo era caos. Cada pensamiento regresaba a la noche anterior. A las palabras que no se dijeron. A la tensión no resuelta. A la amenaza aún latente. Intentó concentrarse, pero el teléfono vibró.
Tyler. El mensaje era simple: ¿todo bien con mi papá? No me responde. Lucas sintió el peso de la culpa hundirse en el estómago. No sabía cómo contestar. ¿Decir la verdad? ¿Callar? ¿Mentir? Optó por algo vago: todo bien, seguro está ocupado. Lo dejé en casa anoche. Mientras escribía esas palabras, supo que acababa de cruzar una línea. Pasaron 2 días. Michael no apareció. Ningún mensaje. Ninguna señal. Lucas pensó que tal vez ya estaba lejos. O tal vez escondido. O tal vez algo peor. La incertidumbre lo desgastaba más que cualquier respuesta posible. Pero la calma aparente se rompió al tercer día. Todo empezó con una llamada desde un número desconocido. Lucas dudó antes de contestar. Al otro lado, nadie habló. Solo respiración. Una pausa. Y luego, una voz que no reconoció de inmediato. Corta, seca, sin emociones. No deberías meterte en lo que no entiendes. La llamada se cortó. Lucas se quedó inmóvil. El miedo volvió de golpe. Esa no era una advertencia casual. Era una señal de que lo estaban observando. Que sabían quién era. Que sabían dónde vivía. Y, quizás, con quién había estado. Intentó llamar a Mako. Sin respuesta. La tarde pasó lenta. Las calles, que antes le resultaban familiares, ahora parecían amenazantes. Cualquier coche desconocido lo ponía en alerta. Cualquier ruido detrás suyo le aceleraba el corazón. Esa noche, alguien tocó la puerta. Una vez. Luego otra. No era el sonido de alguien impaciente. Era alguien que sabía que estaba ahí. Lucas no abrió. Esperó en silencio. Al asomarse por la ventana, no vio a nadie. Pero al bajar, encontró un sobre en el suelo. Dentro, una fotografía: él y Mako entrando al motel. No había texto. Solo la imagen. La amenaza ya no era implícita. Era directa. El miedo se transformó en rabia. Lucas entendió que había dejado de ser un simple espectador. Lo habían convertido en objetivo. Y lo que era peor, alguien estaba dispuesto a usarlo para llegar a Mako. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía seguir huyendo. No podía esperar a que todo explotara solo. Si Mako no daba señales, él lo buscaría. No tenía mucho con qué empezar. Solo una dirección: la del lugar donde Michael había ido aquella noche extraña, antes de que todo comenzara. Tal vez ahí encontraría algo. O a alguien. Fue temprano, con la luz de la mañana apenas rompiendo. La casa parecía vacía, igual que antes. Golpeó 2 veces. Nadie respondió. Pero cuando estaba por irse, la puerta se entreabrió. Una mujer mayor, de rostro tenso, lo miró sin hablar. Lucas solo dijo un nombre: Mako. La mujer no reaccionó. Solo hizo un gesto para que entrara. El interior era austero, sin señales de vida reciente. Ella le ofreció una silla. Él se sentó. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que antecede a algo importante. Ella no preguntó quién era. Solo dijo que Michael había estado ahí, que buscaba ayuda. Que se marchó al día siguiente, sin decir a dónde. También confesó algo más: que Víctor había estado rondando. Que preguntaba por él. Que quería respuestas. Lucas la escuchó con atención. Cada palabra reforzaba la sensación de que esto ya no era una historia privada. Era una red. Y todos estaban atrapados en ella. Antes de irse, la mujer le entregó una nota. Michael la había dejado. Una sola frase escrita con letra temblorosa. No dejes que te atrape a ti también. Lucas guardó el papel. No sabía si era una despedida o una advertencia.
Pero si sabía una cosa, si Michael seguía huyendo, no duraría mucho. Y si él no hacía nada, pronto no tendría a quien buscar. Al salir, ya no sentía miedo. Sentía determinación. La siguiente decisión no sería impulsiva. Sería definitiva. Lucas no volvió a casa. Condujo sin destino claro, solo con una convicción: no podía esperar más. Michael estaba en peligro. Y él también. No se trataba de valentía. Era una mezcla de culpa, rabia y la necesidad de hacer lo correcto, aunque no supiera exactamente qué significaba eso ahora. Repasó cada lugar donde Michael podría haber ido. Personas, nombres, fragmentos de frases que en su momento no parecieron importantes. Todo cobraba peso ahora. La última pista era la nota. No dejes que te atrape a ti también. No era solo advertencia. Era una súplica. Pasaron horas. Finalmente, una coincidencia cambió el rumbo. Mientras tomaba un café en una estación, reconoció a uno de los hombres que había visto cerca del motel aquella noche. Lo siguió a distancia, sin saber si era peligroso o no, pero algo dentro de él le gritaba que no se detuviera. El hombre llegó a un almacén cerrado, a las afueras de la ciudad. Lucas esperó. Cuando el sujeto entró, decidió arriesgarse. Rodeó el edificio, buscó una entrada lateral. No tenía un plan claro. Solo quería respuestas. Desde una pequeña abertura, vio a Mago. Estaba sentado, con las manos a los lados, sin señales de estar atado pero sin libertad real. Frente a él, de pie, Víctor. No alcanzaba a escuchar todo, pero los gestos eran elocuentes. Víctor no gritaba. Hablaba bajo, con esa clase de tono que es más peligroso que un alarido. El tono de quien se cree dueño de la situación. Michael no respondía. Miraba al suelo. Como si ya hubiera aceptado el resultado. Lucas sintió que debía intervenir, pero no podía hacerlo solo. Buscó su teléfono. Dudó un segundo. Luego llamó al único número que sabía que no podía usar, pero que ahora era la única opción real, Tyler. Cuando su amigo contestó, Lucas no le dio tiempo de reaccionar. Le dijo que no podía explicar, que necesitaba que viniera. Que se trataba de su padre. Y que era urgente. Tyler, confundido pero alarmado por el tono, aceptó. Preguntó la dirección. Lucas se la dio y colgó. Volvió al hueco. La situación no había cambiado. Michael no se movía. Víctor tampoco. Pero el ambiente era denso, tenso, como si algo fuera a romperse. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Finalmente, escuchó un coche detenerse. Tyler bajó, visiblemente alterado. Lucas salió de su escondite, lo interceptó antes de que entrara. Intentó explicarle lo esencial, que Michael estaba atrapado, que había alguien que no quería dejarlo ir. Que todo era más complejo de lo que imaginaba. Tyler no entendía, pero ya no importaba. La puerta del almacén se abrió. Víctor los vio. No dijo nada. Michael aprovechó ese segundo de distracción para levantarse. No corrió. Caminó directo hacia ellos. Víctor no lo siguió. Solo observó. En sus ojos había una mezcla extraña, derrota y rencor. Michael, al llegar, no explicó nada. Solo miró a su hijo. Tyler quería gritar, pero se contuvo. Intuía que lo que había pasado no se arreglaba con reproches. Lucas se apartó. Sabía que ya no era su momento. Lo que venía ahora era entre padre e hijo. Pero también sabía que no podía irse así. Al anochecer, ya en un café, Michael se reunió con él. Solo. Le agradeció. No con palabras largas, sino con una mirada que decía más que cualquier discurso. Dijo que no sabía cómo iba a reconstruir la relación con Tyler, ni si eso era posible.
pero por primera vez en años sentía que había cortado algo que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Lucas le preguntó si temía que Víctor volviera. Michael respondió que sí, pero que ahora ya no estaría solo. Antes de despedirse, Michael le pidió algo, que siguiera con su vida. Que no dejara que esa historia lo marcara más de lo necesario. Lucas no respondió. Sabía que, aunque lo intentara, nada volvería a ser como antes. Esa noche, al llegar a casa, encontró otro mensaje de Tyler. Esta vez, no era sobre su padre. Solo decía, gracias por no dejarlo solo. A pesar de todo. Lucas lo leyó en silencio. Luego lo borró. Al mirar por la ventana, entendió que algunas decisiones no se explican. Solo se toman. Y que, a veces, hacer lo correcto no significa salir ileso. Solo significa que, al final, uno puede mirarse al espejo y seguir de pie.